La cámara está en una putada, tío. Hace un Y papadón. Que no ves. voy a mu- A ver si se ve mi cámara. Ahora. Vale.
pues ya estamos en directo. A ver, que me coloque. Nunca me he puesto la cámara en ningún directo de los míos, en mi cuenta personal, pero hoy he dicho que sí y se me escucha doble. Venga. Vale, mira, me podía haber despeinado en mi puesta de largo. Así que nada, bienvenido a una nueva edición de la Pivo Code. Es distinta, no es lo normal. Voy a acostumbrarme a mirar a la cámara, ¿vale? No es lo normal hacerla a través de internet, pero bueno, las circunstancias son estas. Espero volver, espero que tengamos otras nuevas Pivo Code, pero con nuestras cervecillas, nuestras pizzas, nuestros refrescos. Y nada, bueno, no voy a yo a extenderme tampoco mucho más. Quien no conozca lo que es Jaén Developer, bueno, es una asociación que se creó en Jaén, ¿vale? Un poquillo por crear comunidad entre todos los desarrolladores de Jaén y llevamos desde el 2017 haciendo Pivo Code, charlas mensuales técnicas, pero técnicas en cualquier ámbito. O sea, hemos tenido de SEO, hemos tenido Machine Learning, hemos tenido alguna ya de Machine Learning, hoy vamos a tener otra, pero bueno, siempre estamos abiertos a cualquier tipo de charla, así que en nuestro Twitter tenéis el formulario por si queréis rellenarlo. Y nada, vamos a. Bueno, voy a dar paso a Antonio, que ya está aquí con nosotros, lo estáis viendo todo. Él es Antonio Paredes. Lo conozco porque fue compañero mío en una empresa antigua que estuve yo, en Ofimática, aquí en Jaén. Y nada, vamos a. Bueno, voy a explicar un poquillo. Él ahora se va a presentar. Y yo voy a explicar un poquillo cómo lo vamos a hacer. Estamos él y yo conectados en Discord. Vosotros todo lo que queráis preguntarle o queráis decir, lo vais a poner por el chat. Yo lo voy a estar leyendo y se lo transmitiré a él por si puede resolver. Puede Vuestra duda. sustituir. He visto, yo sustituí y he dicho sustituir. Nada, es que está diciendo Antonio Moya que te sustituyó allí en Ofimática. Bueno, y nada, así que te dejo la palabra, te presentas tú y ahora cuando tú me digas, pues ya hago el cambio para que se vea tu pantalla, ¿vale? De momento estamos los dos y nada, Vale, pues preséntate, Antonio. de acuerdo. Pues bueno, pues yo soy Antonio, encantado de veros a todos, espero que, bueno, que os guste De veros. la charla que voy a dar. El caso es que, bueno, llevo 5 años desarrollando, mayormente temas relacionados con web, pero bueno, el tema de Machine Learning siempre ha sido un tema que me ha interesado bastante. Entonces, pues bueno, me he formado un poco por mi cuenta y ahora pues sí estoy metido en proyectos de Machine Learning en la empresa en la que estoy actualmente, que, bueno, es Acerca Partners, ¿vale? Entonces, bueno, pon si quieres la pantalla, ¿vale? Y empiezo ya a contar un poco, hablo un poco de mi libro. Vale, pues yo me quito de por aquí y te pongo a ti. Creo que se ve. Vale, se ve tu pantalla ya. Vale, bueno, pues voy a Perfecto. empezar a presentar entonces. A ver que tarda un poquito, parece. Por cierto, si en algún momento se corta, perdonadme, de verdad que la conexión de internet que tengo es bastante mala, ¿vale? Bueno, pues el objetivo de esta charla es que a los que no conocéis el tema de Machine Learning, al menos que tengáis una intuición de cómo es, que funciona, digamos, por debajo y sobre todo, pues bueno, que tengáis también un poco una intuición por si algún día tenéis que implementar algún tipo de sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Este digamos que es un poco el índice, ¿vale? Voy a empezar, vamos a entrar en detalles matemáticos de los algoritmos, ¿vale? Entonces, por eso, pues bueno, voy a hacer un poco de repaso de los conceptos que vamos a usar, no os preocupéis, no va a ser nada excesivamente complicado. Después una introducción, vamos a contextualizar lo que es la inteligencia artificial, lo que es el Machine Learning y cuál es la diferencia entre el Machine Learning y la inteligencia artificial. Luego ya entrando más en materia, vamos a entrar cuál es el objetivo del Machine Learning dentro de la inteligencia artificial. Vamos a poner un poco de notación, ¿vale? Para que podamos entendernos correctamente. Y después vamos a hablar de aprendizaje supervisado, vamos a hablar de regresión y de clasificación. Vamos a ver un algoritmo de cada tipo, ¿vale? Por tiempo no podemos ver más. Entonces vamos a hablar de regresión lineal, vamos a poner una serie de ejemplos para que se entienda. Vamos a hablar de la función de coste y de cómo ajustar los parámetros del modelo usando descenso de gradiente, ¿vale? En la clasificación vamos a hacer lo mismo. Y luego vamos a hablar de aprendizaje no supervisado, que solamente vamos a hablar de un algoritmo, que es el algoritmo de K-media, ¿vale? Un algoritmo de clustering. Y después vamos a ver estrategias para evaluar los algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? Y luego un ejemplo práctico en Python de regresión lineal
que vamos a ver uno de los problemas que hay a la hora de elegir los algoritmos de aprendizaje supervisado. Entonces, bueno, vamos a empezar con los conceptos matemáticos, ¿vale? Para eso me he dejado aquí una diapositiva en blanco y voy a dibujar, ¿vale? Bueno, vamos a ver funciones. Perdona, que se me mueve un poco el ratón. A ver, vamos a ver funciones, ¿vale? Entonces, una función tiene dos ejes, ¿vale? Digamos, tenemos un eje de la x, que es donde si tenemos una función que es f de x, digamos, es el valor que vamos a introducir en la función. Esa es una función de cualquier lenguaje de programación que lo que hace realmente es hacer un return de otro valor, ¿vale? Va a ser un valor numérico que es el eje de la y, ¿vale? Entonces, y el valor que devuelve y es igual a f de x. Imagina que esto fuera una variable, ¿vale? Simplemente igual que una función que devuelve pues un entero, un double o lo que sea. Entonces, si por ejemplo decimos que f de 1 es igual a 2, quiere decir que estamos haciendo una correspondencia y estamos diciendo que el valor 1 de la x se corresponde con el valor 2, ¿vale? Bueno, me ha salido un poco descompensado, ¿vale? Esto sería el 1, esto sería el 2. Digamos que estamos así y este sería el valor, ¿vale? De tal manera que si seguimos evaluando la función en diferentes valores, pues al final se nos va a quedar por una gráfica, ¿vale? Que será de la manera que sea. Vale, luego también vamos a ver, vamos a mencionar de pasada, pero bueno, vamos a hablar de multiplicación de matrices, ¿vale? Entonces, si tenemos digamos, una matriz de este estilo, por ejemplo, la vamos a poder multiplicar, digamos, de dimensión n, ¿vale? Por 1. La vamos a poder multiplicar por una que sea de dimensión 1 por n, por ejemplo, ¿vale? De la manera en la que sigue. Así, por ejemplo, aquí tenemos 2, 2, 2. Bueno, lo he puesto al revés, ¿vale? Perdona. Me acabo de dar cuenta, sería al contrario, pero al final sería, dejadme un segundo que lo borre. Bueno, imaginaros que fuera, digamos, no tardo mucho, ¿vale? Que esto al final es simplemente para que no os perdáis, ¿vale? Imaginaos que multiplicamos este vector de dimensión n por 1, perdón, que es que lo he pensado al revés, por este otro, ¿no? Que sería el mismo que hemos puesto. ¿Vale? Pues al final esto, digamos que se haría el valor del 2 por el 0, el valor del 2 por el 1 y el valor del 2 por el 0. O sea, sería 2 por 0 más 2 por 1 más 2 por 0, ¿vale? Esto lo usaremos ahora para el tema de regresión lineal. Se va a usar para la implementación, ¿vale? Entonces, esto serían comas, ¿vale? Esto sería digamos, el resultado de multiplicar ¿vale? Esos vectores. Sería pues 0, 2, 0, ¿vale? Para que se sepa. Bueno, pues ya hemos tenido suficientes matemáticas de momento. Vamos a entrar un poco más. ¿Vale? Sí. Perdón. Vale. Pues bueno, aquí hay una serie de definiciones. No quiero entrar demasiado en ellas, ¿vale? Esto ya es un tema más filosófico de cuáles fueron, digamos, el germen de la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial, digamos, que nació con la idea de crear programas que no fueran, que realizaran una tarea, que cumpliera un objetivo sin ser expresamente programados para ello, ¿vale? Entonces, dentro de la teoría de agentes, pues podemos hablar de los diferentes tipos de entornos, pero al final un agente es algo que tiene sensores y actuadores y mediante los sensores, digamos, adquiere información que procesa, eso es importante, y esa información que procesa la usa para realizar acciones y modificar el entorno, ¿vale? Entonces, bueno, se habla de muchos conceptos de la función de la gente, que es una correspondencia entre las percepciones y las acciones que realiza, pero bueno, esto es mucha teoría barata, ¿vale? Esto realmente hoy no nos aporta nada, perdona. Entonces, Machine Learning, por el contrario, ¿qué es lo que es? Pues bueno, digamos, podemos entender el proceso de aprendizaje por el proceso por el que se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos. Entonces, el aprendizaje automático sería esa misma cualidad, pero en máquina, ¿vale? Entonces, simplemente lo que permite es que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Pero con un matiz, que es que tienen que aprender de la experiencia. Eso es lo que hace el Machine Learning diferente de la inteligencia artificial.
Entonces, digamos que el Machine Learning lo que vamos a hacer es crear un modelo, bueno, estoy haciendo un poco spoiler de lo que viene ahora, vamos a crear un modelo y ese modelo va a ser el que va a utilizar el sistema de inteligencia artificial para realizar su tarea, ¿vale? Una inteligencia artificial puede estar formada por varios algoritmos de Machine Learning colaborando entre sí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, pues aquí se menciona eso. Y bueno, sí, lo que también vamos a ver en esta presentación es cómo ver si un algoritmo de inteligencia artificial es adecuado y también como un algoritmo de machine, más concretamente, cómo un algoritmo de machine learning es adecuado para la tarea para la que se diseña, ¿vale? Entonces aquí podíamos entrar en un debate y podíamos diferenciar entre sistemas de inteligencia artificial o algoritmos, ¿vale? Un algoritmo, como sabéis, es un conjunto finito de pasos para obtener un objetivo. Y la diferencia radical al sistema de inteligencia artificial es que un sistema de inteligencia artificial es capaz de crear inferencias, digamos, a partir de las percepciones que tiene, procesa los datos, es reactivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un sistema de conducción autónoma, que es algo que, bueno, estamos muy acostumbrados a ver ahora mismo con el tema de Tesla, el autopilot y demás, pues, por ejemplo, podemos decir que sí, que es un sistema de inteligencia artificial. Pues, ¿por qué? Porque tiene unos sensores, que son las cámaras, tiene unos actuadores que podrían ser pues, el acelerador y el freno. Y digamos que modifica el entorno, es decir, modifica pues en el sentido de que si el entorno entendemos que es la calle, pues al final él está circulando por la calle y cumple un objetivo que al final es circular pues sin atropellar muchas abuelas, ¿no? Sería el objetivo. ¿Y un robot de limpieza? Pues podríamos decir, depende. Si es un robot de limpieza que lo único que hace es, si choco, me giro a la derecha. Si vuelvo a chocar, me giro a la izquierda. Eso sería un agente simplemente, no, pero no un agente inteligente. No es como si fuera un robot del tipo, voy probando y voy creando un mapa, por ejemplo, de la casa conforme voy avanzando. Eso sí sería, digamos, un agente inteligente y sí sería un sistema de inteligencia artificial. Y con el resto, pues, no podíamos debatir más, pero bueno, vamos al tema, ¿vale? Entonces, bueno, en esta presentación, pues, en esta diapositiva, pues tenemos más o menos lo que sería un resumen de lo que es el Machine Learning, ¿vale? Pues tenemos un conjunto de datos, un dataset o training set, como queramos llamarlo. Tenemos un algoritmo de aprendizaje supervisado o no supervisado y tenemos una hipótesis, ¿vale? Una hipótesis, un modelo, H, lo vamos a llamar, son sinónimos, ¿vale? Y hace referencia a todo lo mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer ese modelo o esa hipótesis? Que cuando nosotros le enchufemos un ejemplo de entrenamiento, de esas instancias, ahora veremos lo que es un ejemplo de entrenamiento con un ejemplo, nos va a devolver una estimación. Esa estimación es h de x, ¿vale? Y ese h de x, nuestro objetivo va a ser que se aproxime lo máximo a y. Y y va a ser el valor real que tiene. Que ahora veremos qué tipo de valores, pues con qué tipo de valores vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Machine Learning? El objetivo del Machine Learning es realizar predicciones, ¿vale? Entonces, vamos a tener un modelo que va a tener una serie de parámetros y lo único que vamos a hacer va a ser ajustar esos parámetros, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo final es que obtener unos valores para esos parámetros de tal manera que el h de x, que es la estimación que nosotros hacemos a partir de nuestros datos de entrada, sean los más cercanos a nuestros datos de salida, que es la y, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más concretamente en la anotación, ¿vale? Pues esta sería la anotación, ¿vale? Esto sería un conjunto de datos de entrenamiento, un dataset ficticio, ¿vale? No tiene ningún sentido. Digamos que cada una de las filas va a ser una toma de datos y luego cada una de las columnas pues tiene un significado. M es el número de datos que vamos a tener y N es el número de datos de entrada, ¿vale? La X son los datos de entrada, que ya lo hemos dicho antes, y la Y es el valor que queremos predecir, ¿vale? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que estamos trabajando, por ejemplo, en una empresa energética y nos piden que hagamos un estudio de la potencia, por ejemplo, de las placas solares. Y tenemos como variables de entrada, pues, bueno, aunque no van a encajar con lo que voy a decir, pero bueno, imaginaros que fuera, por ejemplo, pues el ángulo de inclinación de la placa solar y el 2, por ejemplo, fuera la temperatura, ¿vale? de la placa solar. Y lo que queremos es obtener una expresión analítica en la que obtengamos a partir de la inclinación y a partir de la temperatura la potencia generada. Queremos obtenerla pues para maximizarla, ¿vale? Cada una de estas filas sería una toma de datos a una hora del día, por ejemplo, ¿no? O cuando se hagan las tomas de datos. La M sería el número de tomas de datos y N, en este caso 2, sería el número de dimensiones de entrada. Entonces, cada ejemplo de entrenamiento va a tener
dos datos, que va a ser el ángulo y la temperatura. Y vamos a tener una salida únicamente, ¿vale? Que va a ser la potencia generada. Entonces, estas letras aquí tan extrañas, esto lo que quiere decir es que el conjunto de datos de entrenamiento está formado por x1, x2 hasta xm, n lo que hemos dicho, los números de variables de entrada, x sus i esto sería para un ejemplo concreto, por ejemplo, para el ejemplo segundo, pues tendríamos un x1 que vale 90, hasta un xn, como n es 2, pues sería x2 sería 1, ¿vale? Y i pues sería 200.000 en ese caso. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver unos cuantos valores para que, ¿vale? Para que sepáis, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, x4, aquí tenemos 5 datos de entrenamiento, ¿vale? Hemos dicho que aquí el superíndice, esto no es que esté elevado a 1, que esté elevado a 4, es que es el cuarto ejemplo de entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el cuarto ejemplo de entrenamiento? O cuál serían más bien los datos de entrada del cuarto ejemplo, pues serían 90 y 2, ¿vale? ¿Cuál sería x sub 2, 1? Pues sería el segundo ejemplo de entrenamiento, el primer valor, 90, ¿vale? En el caso de x sub 3, 2, pues sería el tercer ejemplo de entrenamiento, el segundo valor, ¿vale? 2. En el caso de x sub 5, 2, pues sería simplemente 1. Y en el caso de i5, pues sería, ¿vale? 140.000, que es este valor de aquí. Porque el quinto ejemplo de entrenamiento ya es la i. Y luego, pues, el número de ejemplos de entrenamiento en este caso es 5, que son muy poquitos, y 2 el número de la dimensión de entrada. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de aprendizaje supervisado, ¿vale? Hay dos categorías, que hay aprendizaje supervisado y no supervisado. Vamos a entrar primero en aprendizaje supervisado. Entonces, en general, esto es para todo el Machine Learning, los dos tipos de problemas que se pueden resolver son de clasificación y de regresión, ¿vale? Clasificación, digamos, que es dividir el conjunto de datos, particionarlo en dos conjuntos, ¿vale? En función de sus propiedades. En este caso, es un ejemplo de entrenamiento en el que tenemos valores para dos genes y queremos discernir, según esos valores, si es sano esa persona o está enferma, ¿vale? En el caso de la regresión es diferente. En el caso de la regresión lo que buscamos es una función analítica que se ajuste a nuestros datos. Entonces, aquí vamos a devolver un valor que va a ser un valor entero. Aquí es una clase, ¿vale? Es un valor continuo. Entonces, aquí, en este caso, es el valor de un gen y qué influencia tiene en la esperanza de vida de esa persona, ¿vale? Entonces, en ese caso, aquí vemos que cuando el valor de ese gen es más alto, pues mayor es la esperanza de vida de la persona. Hay como una relación casi lineal. ¿Vale? Si vais teniendo alguna duda, ir diciéndomelo. ¿Cómo va la gente por el chat, Alberto? No sé si No, ahora mismo, ahora no, mismo estoy hablando ahora mal. mismo no hay preguntas, no te preocupes. Yo te corto cuando haya De acuerdo, preguntillas, te corto, ¿vale? Tú no te de preocupes. acuerdo. Bien, vale. Entonces, vamos a hablar dentro del aprendizaje supervisado. Recordad que estamos Machine Learning, tenemos aprendizaje supervisado y no supervisado. Estamos todavía dentro de aprendizaje supervisado. Vamos a hablar de regresión lineal, ¿vale? Entonces, en el caso de regresión lineal, bueno, esto de aquí, digamos que sería la representación de nuestro conjunto de datos, ¿vale? Tenemos x1, que sería una tupla con todas las dimensiones de entrada. Por ejemplo, en el caso de las placas solares, pues serían tuplas con dos valores, ¿no? Digamos, la inclinación y la temperatura. Y sería el valor que esperamos. Pues bueno, en el caso de problemas de regresión, lo que buscamos es pues un valor numérico, ¿no? Un valor que sea el valor de la potencia. No es un conjunto de datos finitos, no, es un valor continuo, ¿vale? Puede ser desde 0 la potencia hasta 100.000 megavatios, lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a buscar una función que nos permita acercarnos lo máximo a y. Eso ya lo hemos mencionado, ¿vale? Entonces, en el caso de la regresión lineal, ahora os escribiré el caso de la regresión polinómica en general. O sea, la regresión lineal es un caso concreto de regresión polinómica, pero un polinomio de grado 1, ¿vale? Entonces, esta sería la expresión digamos, del modelo, ¿vale? De la hipótesis. Importante eso. Entonces, esto quiere decir que h de x, la hipótesis para unos parámetros θ, ¿vale? Θ van a ser nuestros parámetros, θ sub 0, θ sub 1, de x sub y, que x sub y es el ejemplo de entrenamiento iésimo, pues esa es la expresión analítica, ¿vale? Vamos a coger otro ejemplo, más sencillo. En este caso vamos a considerar que solamente hay una variable, ¿vale? Solo tenemos dentro, si volvemos atrás un momento, aquí tenemos x1, x2. Aquí vamos a considerar que solamente hay x1, ¿vale? Es una
digamos, una función que solamente tiene una variable. Pues vamos a coger, por ejemplo, el caso de θ sub 0 igual a 3 y θ sub 1 igual a 5, ¿vale? Nos saldría, digamos, esta función, ¿vale? Ahora vamos a considerar esa función, la hemos designado como h de 1 de x sub i, ¿vale? H de 1 es una función, pero que puede haber h de 2 que sea otra función diferente. En el caso de que sea θ sub 0 igual a 10 y θ sub 1 menos 2. Entonces aquí, bueno, vamos a ver cómo se obtendría el valor de, digamos, cómo se haría la predicción de un valor usando esta hipótesis. Entonces, imaginad, por ejemplo, que tenemos un ejemplo de entrenamiento que su valor es 2, ¿vale? Pues el valor de la hipótesis de 2 sería sustituir 2 donde pone x sub i. Entonces sería 6, ¿vale? Entonces, si os fijáis bien, pues para x2 el valor de la función sería 6. Si lo hiciéramos para los infinitos valores que pudiera tomar x sub i, pues al final obtendríamos esta recta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay infinitas funciones que pueden usarse para ajustar nuestros datos. ¿Cómo elegimos? Ahora veremos cómo se eligen esos valores θ, que son los que nos van a permitir, digamos, elegir la mejor función que se ajuste a nuestro problema. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo un poco más mundano, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento de coches. Queremos predecir a partir de la potencia, queremos predecir el precio, ¿vale? Tenemos 5 casos, 5 ejemplos de entrenamiento. Tenemos un Vetusto Dacia Logan, que, bueno, para el que no lo haya tenido, pues bueno, no tiene mucha potencia el pobre y no es muy caro, ¿vale? Buen coche. Un poco brusco, pero buen coche. Luego tenemos un Renault Megane, tenemos un Hyundai 30, bueno, pues tenemos diferentes ejemplos de entrenamiento, ¿vale? Este es nuestro dataset. Los vamos a representar, ¿vale? Y como veis, pues bueno, el de Dacia Logan pues tiene 65 caballos, está más o menos por aquí, y cuesta 10.000 euros, tal. Vale, entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar buscar una línea que digamos que prediga nuestro valor. Pero aquí veis que, por ejemplo, pues bueno, en el caso del Dacia bien, pero el Renault aquí hay un pequeño error. En el caso del Hyundai hay un error grande. En el caso del BMW también hay un error bastante grande. Es decir, aquí, pues bueno, no se ha ajustado. Pero es que hay otro tipo de modelos. Podemos usar un polinomio de grado superior. Podemos usar, por ejemplo, una función de orden 2, un polinomio de orden 2. Y aquí vemos que, pues, que sí se ajustaría bastante mejor. Entonces, pues tenemos el problema de que hay infinitos modelos para elegir, ¿vale? Entonces, ahí nos surge la necesidad de evaluar nuestra hipótesis. Y eso es lo que se conoce como función de coste, ¿vale? Entonces, para, digamos, la función de coste lo que se va a basar es la diferencia entre el valor estimado y el valor real, ¿vale? El valor estimado es h de θ de x sub i. Y como hemos dicho, era el valor real, el valor que queramos predecir, ¿no? Al cuadrado. Entonces, esto sería para un ejemplo de entrenamiento, sería digamos, el cuadrado de la diferencia. Si lo queremos hacer para todos nuestros ejemplos de entrenamiento, como hemos dicho que tenemos m ejemplos de entrenamiento, pues sería la sumatoria de d igual a 0 hasta m. Es decir, para cada ejemplo de entrenamiento lo calculamos y lo sumamos, no tiene más. ¿Vale? Pero bueno, vamos a multiplicarle por aquí un término, ¿vale? Porque queremos hacerlo independiente de m, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer porque si tuviéramos m100, vamos a tener un valor, pero si tenemos m igual a 1000, o si tenemos 1000 ejemplos de entrenamiento, el valor va a ser mucho más grande. Queremos que sea independiente del número de ejemplos de entrenamiento que tenemos. Entonces, por eso lo dividimos entre 1 partido por m, ¿vale? Entonces, al final la expresión de coste nos quedaría así. Para dos parámetros, z sub 0 y z sub 1, nos quedaría como 1 partido 2m por la sumatoria de la diferencia entre el valor estimado y el valor real al cuadrado, ¿vale? Esto se llama función de coste de error cuadrático medio. Y bueno, se elige esta función porque tiene una serie de propiedades que son bastante deseables. Ahora veremos por qué. Porque vamos a ver cómo vamos a obtener los valores z para Antonio, ajustar un segundo, nuestra línea. Han dicho por Sí, aquí, dime. Fer Martín 96 ha dicho, dice, pero ahí no se cumple la homocedasticidad. No sé en qué parte ha sido exactamente. ¿Cómo? Que dice que no se cumplía la homocedasticidad. La dije, me cuesta hasta decir Supongo que sería en la anterior diapositiva. No sé si a ti... Aquí, digo yo. No sé si está por aquí todavía. Ya digo, como el No sé chat va con un exactamente a qué poco se refiere. como no va el chat en directo, va un poco de delay. Va Si con no, sigue, retraso, y ¿no? si no, ahora después que diga lo que sea. ¿Vale? Vale. Continúa. No sé. Vale. Sigo entonces, ¿no? Vale. Entonces vamos a ver cómo vamos a ajustar los parámetros z, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo
de una hipótesis absurdamente simple. En este caso vamos a tener un único parámetro, ¿vale? Que es z sub 1 por x, ¿vale? Y esta sería la función de coste en ese caso, ¿vale? Sería pues, 1 partido por 2m. Te interrumpí otra vez. Me dice que en la regresión. Sí. Dice que no se cumple la homocedasticidad en la regresión. No sé exactamente a qué se refieren. Que las varianzas de las Sinceramente, no. desviaciones típicas sean similares. Sean similares. Te estoy leyendo tal cual, ¿vale? Que las varianzas de las desviaciones típicas sean similares. Similar. Ah, se refiere al por qué hemos elegido la función de coste de error cuadrático medio. O, bueno, una de las cosas también por la que se elige, bueno, me imagino que se refiere al por qué se hace al cuadrado y por qué se divide entre 1 partido 2m. De estadística tengo que admitir que estoy un poco más... Me conozco el concepto de varianza y demás, pero estoy un poco más pegado. El tema es, que ahora lo vamos a ver, este tipo de función tiene una propiedad bastante interesante y es que es convexa. Ahora veremos en el caso de regresión logística, que aunque tenga el nombre de regresión, es un algoritmo de clasificación, veremos que una función convexa, pues necesitamos una función que la función de coste sea convexa porque vamos a ajustar los parámetros en función de, bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero queremos encontrar este mínimo global, ¿vale? Entonces necesitamos que la función sea convexa para hacerlo. Ahora explicaré cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, gracias por el apunte. Me imagino que es lo que quería decir. Supongo, ¿vale? que yo estoy más perdido que el copón. He dicho que, bueno, que no sabía exactamente, no sé, bueno, que no sé exactamente el por qué, bueno, he dicho que había propiedades, pero esa en concreto no la conocía, ¿vale? De acuerdo. Vale. Entonces, vamos a pasar a la función de coste, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para hacer una intuición de lo que justamente ahora voy a explicar, ¿vale? Hemos dicho, una función de coste absurdamente simple, un solo parámetro, una sola variable, ¿vale? Z sub 1. Esta sería la expresión analítica de la función de coste. Vamos a considerar el ejemplo, vale, vamos a considerar, por ejemplo, este conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Tenemos una sola variable, el valor para predecir sería 0, en el caso de 0, sería 2 en el caso de 2 y 3 en el caso de 3, es decir, una función igual a x, pero bueno, simplemente es para que lo veáis. Entonces, si evaluamos la función de coste con estos valores, al final, esta sumatoria lo que hemos dicho es simplemente sumar por cada ejemplo de entrenamiento el valor predicho menos el valor real. Entonces, el valor predicho con esta función, eligiendo z igual a 1, siempre es el mismo que el valor real, ¿vale? Entonces, las diferencias serían 0, al cuadrado 0, 0. Se me ha olvidado comentar que la función de coste, cuanto más cercana a 0, mejor. Eso quiere decir que las diferencias, son más pequeñas, ¿vale? Si tiene un valor absurdamente alto, es malo. Quiere decir que o nuestro modelo no está bien elegido o que los datos que tenemos son insuficientes, ¿vale? Entonces, si ahora, hacemos digamos que ponemos la función de coste, hacemos un plot, o sea, digamos, la ponemos en el eje cartesiano, ¿vale? Pues este sería un valor, ¿vale? Vamos a coger otro ejemplo. Vamos a coger el ejemplo en el que z sería 0,5, ¿vale? Aquí ya, pues bueno, vamos a ver el valor. Aquí se me ha olvidado poner que m es igual a 3, ¿vale? Son el número, hemos dicho que era el número de ejemplos de entrenamiento. Aquí lo sustituimos, ¿vale? Y no obtenemos 0, tenemos 0,68, ¿vale? Entonces tenemos este punto. Si yo ahora hiciera lo mismo en 1,5, lo que haríamos, tendríamos un punto aquí simétrico, ¿vale? Si lo hiciéramos para todos los valores posibles de z sub 1, al final tendríamos una gráfica de este estilo, ¿vale? Es una función parabólica que tiene una serie de propiedades, entre ellas, pues que tiene un mínimo global y es una función, como hemos dicho, una función convexa. ¿Y qué propiedades tiene la función convexa? Pues la función convexa tiene la propiedad de que su derivada es monótona, ¿vale? Y eso nos va a venir muy bien porque vamos a poder buscar ese mínimo que estamos viendo, lo vamos a poder buscar aplicando una propiedad matemática del gradiente. El gradiente es la primera derivada de la función, ¿vale? Esto tenía que haberlo dicho en el repaso de matemático, pero básicamente, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Bueno, esto digamos que lo hemos hecho para una función una función que tiene un único parámetro. Si tuviéramos funciones que tuvieran más parámetros, ¿vale? Y que tuvieran más datos de entrada, tenemos un x, aquí tenemos un x1. La función de coste sería una función n-dimensional en general. Ahora aquí he puesto el caso en el que hay dos dimensiones, ¿vale?
En el caso de, bueno, 3 dimensiones ya serían proyecciones, entonces ya no se podría ver. Entonces, normalmente cuando se proyectan, cuando se hace una visualización de la función de coste, se hace siempre con respecto a una de las variables. Si tenemos 100, pues se hace siempre eso, como con una o dos como mucho, ¿vale? Que es lo máximo que el ser humano es capaz de ver. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el algoritmo de descenso de gradiente que nos va a permitir ajustar los pesos z usando la propiedad del gradiente, que es la derivada, ¿vale? Entonces, aquí hay una demostración matemática que no voy a entrar a hacer porque se escapa dentro del ámbito de esta presentación. Es una demostración bastante bonita, por cierto. En la que aquí simplemente lo único que tendríamos que hacer, digamos, aquí lo que se dice es que es un bucle, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es actualizar los parámetros desde igual a 0, desde j igual a 0 o 1, depende de cómo lo mires, hasta n, que es el número de dimensiones de entrada que tenemos. Vamos a poner el valor que tenía antes, menos alfa, que se llama porcentaje de aprendizaje, ¿vale? O learning rate en inglés, por la derivada parcial del parámetro j, que es el que estamos viendo en ese momento, es decir, esto se hace para todos los parámetros, multiplicado por la función de coste, ¿vale? Entonces, si nosotros sustituimos, si derivamos la función de coste con respecto a cualquier parámetro z sub j, solamente hay un caso especial, que es el caso de j de z sub 0, que es la variable independiente, ¿vale? Si volvemos aquí un momento para atrás, normalmente, perdón, estoy yendo hacia adelante. Perdona. Si volvemos otra vez aquí a la expresión analítica, este z sub 0 es la variable independiente. Fijaos que no está multiplicado por x, ¿vale? Pues hay un caso especial que ahora lo vamos a ver, ¿vale? En el que la valorización es diferente. Entonces, hablando en plata, porque ya os digo, está fuera del ámbito de esta presentación, la actualización de los parámetros sería, para el caso de z sub 0, que es la variable independiente, sería este término de aquí, ¿vale? Que es el valor que tenía antes menos un learning rate multiplicado por 1 partido por el número de ejemplos de entrenamiento por la sumatoria de las diferencias entre la estimación del ejemplo de entrenamiento y el valor del ejemplo de entrenamiento. Pero en el caso del resto, en el caso de los parámetros z que están multiplicando a las variables de entrada, es lo mismo, pero está multiplicado por el valor del x, o sea, por la variable de entrada, la jésima. Es decir, si estamos viendo el quinto parámetro, pues sería de todos los ejemplos de entrenamiento el quinto, ¿vale? Mientras que no converja. ¿Y cuándo converge? Pues ahora veremos cómo se decide cuándo el algoritmo, porque digamos, cuándo el algoritmo para. Este parámetro alfa, que parece aquí muy insignificante, es bastante importante, porque nos va a marcar un poco cuál es el paso que va siguiendo el algoritmo. Conforme se van actualizando, digamos que esto es un algoritmo iterativo, y conforme se van actualizando los parámetros z y van cambiando, pues nosotros vamos descendiendo en la función de coste hasta que llegamos aquí. Entonces, si tenemos un alfa muy pequeño, vamos a ir bajando por la función de coste muy lentamente. Si tenemos un alfa muy grande, vamos a ir pegando saltos muy grandes y quizás nunca lleguemos a converger, ¿vale? Entonces es importante elegir ese parámetro sabiamente. Hablaremos de cómo elegirlo también, aunque un poco por encima por las limitaciones de tiempo que hay. Bueno, entonces hemos hablado de algoritmos de aprendizaje supervisado, que es Supervised Learning, de ahí la SL, ¿vale? Hemos hablado de algoritmos de regresión, hemos dicho que había dos problemas, regresión y clasificación. Ahora vamos a hablar de clasificación, ¿vale? En el caso de clasificación también vamos a tener una hipótesis, un modelo, ¿vale? En el que vamos a tener que ajustar sus parámetros. Aquí tiene una serie de limitaciones y es que vamos a buscar que esté entre 0 y 1. Digamos, cuando se formuló el problema se decidió que se hiciera de esa manera. ¿Por qué vamos a buscar que esté entre 0 y 1? Pues porque aquí, digamos, vamos a partir de una premisa de que vamos a hacer una clasificación binaria, ¿vale? Vamos a clasificar como A o como B, como 0 o como 1, ¿vale? Entonces se buscaba una función que tuviera una serie de propiedades y en este caso se usó la función sigmoide, ¿vale? La función sigmoide es una función que tiene una serie de propiedades bastante interesantes, ¿vale? Es que esta sería la función sigmoide. Un segundo, que es que he perdido. No puedo pintar y necesito pintar, si me disculpáis. Vale, parece que cuando pasa cierto tiempo se desaparece. Vale. Entonces,
Parece que se ha quedado un poco, perdona, se ha quedado un poco tostado esto. Vale, ha vuelto a la vida. Ok. Vale, entonces tenemos una función sigmoide que tiene una serie de propiedades bastante interesantes, ¿vale? Entonces, la función sigmoide es 1 partido 1 más e elevado a menos z, ¿vale? Es decir, el valor de z lo vamos a sustituir en esa expresión tan extraña. Entonces, es bastante interesante porque cuando z, recordad que lo que sustituimos dentro de la función aquí, estamos hablando del eje de las x, ¿vale? Estamos hablando de este eje. Cuando z es mayor que 0, se cumplen varias cosas, ¿vale? Cuando z es mayor que 0, digamos que el valor de la función, la salida, aquí, tiende a 1, ¿vale? Está por encima, ¿no? Tiende aquí a 1. Y cuando es menor que 0, pues el valor tiende a 0, ¿no? Por aquí, pues bueno, si será 0 con algo, pero bueno, aquí ya, bueno, pues es 0, ¿no? Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Empieza a ser 0,7, 0,8, 0,9, hasta que aquí hay una asíntota y va al infinito, ya es 1, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta función tiene estas propiedades y la vamos a usar porque nos viene bastante bien, porque lo que vamos a intentar buscar, vamos a definir la regresión. Recordad que este algoritmo se va a llamar regresión logística, pero un algoritmo de clasificación, ¿vale? Importante. Vamos a llamar ahí al valor de esta función sigmoide, vamos a llamar a la probabilidad de que sea 1, ¿vale? Entonces, si el valor de evaluar esto es 1, pues, o 0,7, 0,7 es la probabilidad de que sea la clase 1, ¿vale? Si es 0,2, pues va a ser la probabilidad de que el valor sea 0, ¿vale? Ahora estamos hablando del eje de la y, ¿vale? Esta función también tiene la propiedad de que cuando pasa por encima de 0,5, ¿vale? Aquí, pues digamos que es 1 también. Y si baja de 0, o sea, el valor de evaluar esto, me refiero, es 0, ¿vale? Una cosa es el valor que se le mete dentro de la función, que es cuando es mayor que 0, aquí es 1 y aquí es 0. Y otra cosa es el valor de evaluar todo, que es el eje de la y, ¿vale? Aquí es 1 y aquí es 0. Espero que se entienda, esto es importante. De acuerdo. Entonces, sabiendo eso, nuestra hipótesis de regresión logística va a ser esto, va a ser 1 partido 1 más e menos teta transpuesto por x, ¿vale? Este teta transpuesto por x es un vector que va a ser, perdona, ya lo iba a poner al revés otra vez. Van a ser nuestros parámetros teta sub 0, perdona, que no, hasta teta sub n multiplicado, esto lo vamos a transponer, multiplicado por x sub, bueno, la variable independiente, ¿vale? Que sería 1, aquí siempre por convenio, x sub 1 hasta x sub n. De tal manera que cuando multiplicamos esto, nos queda, por un lado, teta sub 0, perdón, no una q, un teta sub 0, más teta sub 1 multiplicado por x sub 1, más en general, teta sub n multiplicado por x sub n, ¿vale? Esta es la expresión analítica de cualquier función polinómica, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es esa expresión analítica que hemos usado en la regresión lineal como un polinomio de grado 1, perdón. Entonces, mira, estaba preguntando Fer Martín otra vez, dice que si lo que nos está deseando son las funciones de activación de las neuronas. Esto sí, no voy a poder hablar de redes neuronales en este episodio, quizás más adelante me gustaría hacer otro de redes neuronales y deep learning, pero sí, esta función se usa también como función de activación en las redes neuronales. Luego, si tenemos un rato, si queréis, podemos comentar un poco de redes neuronales. Aquí lo estamos usando para clasificación, ¿vale? Es un algoritmo más sencillo. Este digamos que es el germen un poco de lo que podrían ser las redes neuronales usadas para clasificación, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que esta función, que es lo que estamos usando en la regresión lineal, se la vamos a enchufar aquí a la función sigmoide y vamos a hacer digamos, un algoritmo de clasificación, aunque aquí lo estamos usando para regresión, lo vamos a usar aquí para clasificación, al usar esta función, ¿vale? Esa es la idea. Espero que se haya entendido. Sé que es un poco engorroso y son matemáticas un poco, bueno, difíciles de ver, pero bueno, es la idea, ¿vale? Entonces, esa sería nuestra hipótesis, ¿vale? Sería la función sigmoide con el valor de la, digamos, la expresión del
de la regresión lineal, pero desde un punto de vista matricial, ¿vale? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que tenemos, ¿vale? Que este es nuestro teta, que es 0, 1, 1, 1, y tenemos aquí la de variable independiente, como siempre, x1, x2, y bueno, hemos metido variables cuadráticas, ¿vale? Hemos metido x1 al cuadrado y x2 al cuadrado. Vale, entonces hemos dicho que predecimos si igual a 0 siempre que lo que haya aquí dentro, lo que se evalúa en la z, sea mayor que 0, ¿vale? Lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando lo que hay aquí dentro de esta función es mayor que 0, esta parte de aquí, entonces la función predice 1. Y si no, predice 0. Eso es lo que básicamente quería explicar, ¿vale? Para que lo entendierais. Esto digamos que es la motivación de todo esto. Pues en ese caso tenemos esa expresión. Si ahora le ponemos valores, ¿vale? Fijaos que aquí se nos queda una desigualdad. Pues esta desigualdad lo que nos va a definir es una región de decisión, ¿vale? Entonces, esta región de decisión, la parte azul, digamos, es lo que va a ser 0 y la parte... perdón, al revés. La parte blanca es lo que va a ser 0 y la parte azul es lo que va a ser 1, ¿vale? Entonces, los ejemplos de entrenamiento, si pusiéramos aquí X, digamos que estos van a ser, mira, estos van a ser de la clase 0 y estos van a ser de la clase 1. Nos está creando pues una región de decisión en el espacio para clasificar nuestros elementos. Hemos cogido estos parámetros de teta, ¿vale? Vamos a coger otros parámetros de teta diferentes, a ver qué pasa. Perdón, es que no me manejo yo con la herramienta esta. Un segundo. Es que tengo que ponerle el cursor. ¿Qué pasa si cambiamos los parámetros? ¿Veis? Porque si os fijáis bien, aquí teníamos... teníamos 1 menos 1, 2, 1 y aquí tenemos 1, 1, 1, que nos da lugar a una desigualdad diferente, ¿vale? Pues tenemos una región de decisión diferente. Entonces, bueno, hay infinitas regiones de decisión, perdón, a elegir. Entonces tenemos el mismo problema que teníamos con la regresión. Necesitamos una manera de saber si nuestro clasificador, pues, cómo se evalúa. Entonces, podríamos haber hecho una cosa. Podríamos simplemente haber hecho como... Vamos a mirar otra vez la función de coste de la regresión lineal, ¿vale? Aquí. Podríamos simplemente, pues, haber cogido la misma función de coste y haber hecho todo el tema de la derivada, lo que hemos hablado del gradiente, para ajustar los pesos. Pero, ¿qué va? No funciona. ¿Por qué? Porque esta función que hemos cogido nosotros aquí, esta función sigmoide, pues tiene un problema. Y tiene un problema y es que no es digamos que no es monótona decreciente, es decir, va haciendo así. ¿Vale? Entonces, al no ser convexa, se puede quedar estancada en alguno de estos mínimos locales y no llegar al mínimo global. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser reformular un poco la función de coste, ¿vale? Para que se cumpla, que sí sea convexa, sea de este estilo, ¿vale? Y que podamos alcanzar el mínimo global. Podamos alcanzar los valores de teta que hacen que nuestros ejemplos se parezcan a las predicciones que queremos hacer, a las clasificaciones que queremos hacer en este caso, ¿vale? Entonces, perdona, es que se me olvida ponerle... Vale. Entonces vamos a definir otra función de coste diferente, ¿vale? Que es esta de aquí. Está mal, esta función de coste, perdonad. Aquí esto es 1 menos h de x, el menologarismo de 1 menos h de x, ¿vale? Pero bueno, que sería este término de aquí. La cuestión es que escribiéndolo de una manera más sencilla sería esto, ¿vale? ¿Vale? Porque al final pues pasamos al otro lado, en fin, y esa función a trozos no queda definida como esta función de coste. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos para el caso de la regresión lineal, ¿vale? Que es sustituir esta función de coste, la derivamos parcialmente con respecto a cada uno de los tetas sub j y obtenemos esta función, que qué casualidad es la misma expresión que había en la regresión lineal. Es bastante curioso. Evidentemente no es casualidad. Cuando se empezaron a hacer estas técnicas, pues bueno, los matemáticos ya se calentaron la cabeza por nosotros para obtenerlo, ¿vale? Fijaros pues que es la misma expresión que el descenso de gradiente. Lo que pasa, ¿podemos decir que es el mismo algoritmo? Pues no es lo mismo, porque h de x es 1 partido 1 más e elevado a menos teta transpuesto por x. Entonces no es exactamente el mismo algoritmo, ¿vale? Porque
hace que funcione de manera distinta. Y estos parámetros importantes, que no lo he mencionado tanto en regresión lineal como aquí en clasificación, se actualizan de manera simultánea, ¿vale? Porque si no, digamos que yo estos algoritmos los he implementado, si no lo haces así, las actualizaciones previas que haga a los parámetros afectan a los parámetros siguientes. Entonces, se hace por pouch, por decirlo de alguna manera, por iteraciones, ¿vale? Y se actualizan todos de una vez, ¿vale? Y lo mismo, tenemos aquí el mismo porcentaje de aprendizaje que tiene el mismo efecto y demás, ¿vale? Hemos hablado de aprendizaje supervisado, hemos hablado de regresión, hemos hablado de clasificación, ahora vamos a hablar de aprendizaje no supervisado. ¿En qué se diferencia el aprendizaje supervisado del no supervisado? Pues básicamente en que en el caso del aprendizaje supervisado sabíamos a priori los valores de i, ¿vale? Sabíamos, si nos vamos aquí a las tablas, sabíamos que, pues, que para x igual a 0, y igual a 0. Aquí no. En los algoritmos no supervisados no sabemos cuáles son las etiquetas que tienen los valores, ¿vale? Porque en el aprendizaje no supervisado solamente vamos a hablar de algoritmos de clasificación, no de regresión, ¿vale? Y aquí pues hay muchos algoritmos. Yo personalmente conozco el K-media o K-means y el KNN, que es Nearest Neighbors, o sea, los vecinos más cercanos, ¿vale? Y nuestras entradas pues van a ser, vamos a hablar del algoritmo de K-media, nuestras entradas van a ser el número de clases que queremos crear, es decir, el número de etiquetas. Pues podríamos estar hablando, pues, por ejemplo, de tumores, ¿vale? En el caso de tumores, pues podríamos intentar decidir con un conjunto de datos de entrenamiento de pacientes con su historia médica si tienen cáncer o no tienen cáncer, ¿vale? Perdona, dime. Mira, Fer Martín otra vez. Dice, ¿y por qué no para saber si es máximo o mínimo, local, global o un punto de silla, calcula la hessiana y sustituye los puntos críticos? La hessiana es para funciones de múltiples, si no recuerdo mal, era para funciones de múltiples variables para encontrar los mínimos. Pero es que voy a explicar un poco, quizás a lo mejor no ha quedado claro. Voy a explicar un poco en por qué hacemos esto, ¿vale? Por qué usamos el gradiente. Pensad que, vamos a ver, esta es la función de coste, ¿vale? No es el gradiente. El valor de la derivada, imaginad que este punto fuera 0,5, ¿no? Si nosotros cogemos el valor de la derivada en 0,5 de esta función, si el valor es mayor que 0, nos va a indicar que la pendiente es positiva. Si el valor es negativo, nos va a indicar que la pendiente es negativa. En este caso, la pendiente sería negativa porque la función está cayendo, ¿no? Entonces, un valor de pendiente negativo, ¿cómo nos va a influir a nosotros en la actualización? Fijaos que estamos actualizando los parámetros en base a la derivada. Es decir, si la pendiente es negativa, este valor es negativo, lo que vamos a hacer va a ser incrementar el valor de z, es decir, vamos a echarlo para acá. Entonces, vamos a bajar la función. Cuando cuando esto sea 0, cuando no haya pendiente porque estamos en una recta tangente a la función, esto va a ser 0. Con lo cual, z sub j va a ser igual a z sub j. No va a seguir, ¿vale? Ese es el motivo por el que usamos este método. Es un método que está dirigido, es decir, esto va a converger y siempre va a converger al mínimo global. ¿Por qué? Por las propiedades matemáticas de la función que hemos elegido, ¿vale? Ese es el motivo por el que se usa el gradiente. Y es el motivo por el que la función de coste tiene que ser convexa. Porque si no es convexa, en este punto, ¿qué pasa? ¿Subimos o bajamos? No lo sabemos. Entonces, por eso es por lo que tiene que ser convexa. Por eso no usamos la matriz hessiana, ¿vale? Aparte, si no recuerdo mal, la matriz hessiana tenía que ser... tenía que tener inversa, si no recuerdo mal, para poder hacerlo. Estoy hablando de memoria, no me acuerdo mucho de la matriz hessiana. Pero esto es que no falla. Que no falla porque hemos elegido la función de esta manera. Esto funciona. ¿Que haya otras maneras de elegir los parámetros z? La hay, como por ejemplo la ecuación normal. Pero también tenemos el mismo problema, la matriz tiene que ser también invertible. Entonces, y eso no siempre se da. Entonces aquí nos aseguramos eso, ¿vale? No sé si eso resuelve un poco la duda. Vale. Entonces, bueno, estamos en, vale, aprendizaje no supervisado. Entonces, lo que queremos es separar, digamos, nuestro conjunto de datos en n clases, en este caso en 2, ¿no? En el caso de aprendizaje supervisado, pues bueno, lo podríamos saber, podríamos aplicar regresión logística y podríamos al final encontrar, pues,
la clasificación óptima, ¿no? Bueno, en el caso de aprendizaje no supervisado no tenemos esa información, pues no la tenemos, simplemente hay casos en los que se da. Pues imagina que queremos hacer una agrupación por tipos de productos o queremos agrupar, por ejemplo, clientes por tipos de productos que consumen. Por ejemplo, lo que sería un sistema de recomendación, que eso también podría dar para otra charla. Pues en este caso no sabemos qué hacer. Bueno, pues hay maneras de hacerlo, ¿vale? Vamos a hablar del algoritmo de K-media. Aquí hay varios conceptos importantes, ¿vale? Está el concepto de centroide. Un centroide va a ser el elemento más representativo de nuestra clase. Vamos a considerar un caso en el que tenemos dos clases, ¿vale? La clase roja y la clase azul. Entonces, este algoritmo consiste en elegir aleatoriamente dos centroides, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser etiquetar cada uno de los ejemplos de entrenamiento en base al el centroide más cercano, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, esta sería la división que queda inicialmente, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Una vez que hemos hecho esa clasificación, volvemos a calcular el centroide. ¿Cómo se calcula el centroide? El centroide va a ser la media del resto de ejemplos de su clase y va a ser para seguir siendo el más representativo, ¿vale? Entonces, calculamos esa media en todas las dimensiones, ahora pondré la expresión analítica, y cambiamos de sitio el centroide. Ahora, el centroide ha cambiado. Pues repetimos el mismo proceso. Asignamos para cada ejemplo su clase en función al centroide más cercano, ¿vale? Y al final pues se quedaría así. Y esta sería, digamos, la clasificación óptima. Así a bote pronto. Si geométricamente no se ve muy parecido, bueno, es porque lo he hecho un poco yo a mano alzada, ¿vale? Y esta sería la función de coste del algoritmo de K-media. Sería para cada uno de los centroides para cada uno de las clases desde igual a 1 hasta m, ¿vale? Es ejemplo de entrenamiento desde 1 hasta m para el número de ejemplos que tenemos de entrenamiento. Mu sería, esta letra griega sería cada uno de los centroides que tenemos, K sería el número de clases, pues sería ver para todos los ejemplos la clase, el centroide que se le elige. Entonces sería 1 partido m, que recordad que es el número de ejemplos de entrenamiento, por la sumatoria desde igual a 1 hasta m, o sea, de cada uno de los ejemplos de entrenamiento, de el ejemplo concreto menos, y este sería el centroide que tiene como índice, digamos, el centroide que tiene asignado ese ejemplo de entrenamiento, ¿vale? Entonces se hace la diferencia entre el más representativo y ese, hacemos el valor absoluto para que sea una magnitud positiva y lo hacemos al cuadrado y lo dividimos por m para que sea independiente del número de ejemplos de entrenamiento. Y esa sería la función de coste. Entonces esto también es un algoritmo iterativo. Se repite, digamos, este proceso y digamos, la condición de convergencia pues se puede decidir hasta que, por ejemplo, no se cambien los centroides, puede ser una, o que la función de coste pues sea menor que una cantidad que elijamos, ¿vale? Entonces, digamos, ya hemos hablado toda la parte del algoritmo. Ahora hay una cuestión importante y es que, bueno, hemos hablado de que tenemos realmente una función de coste que nos permite evaluar si un modelo es válido para nuestro conjunto de datos, pero ¿y qué pasa si estamos eligiendo una expresión analítica, digamos, que no es lo suficientemente compleja? Me explico. Imaginaos, por ejemplo, que estamos cogiendo, tenemos un ejemplo de esto, por ejemplo, ¿no? Aquí. Estamos cogiendo una función del tipo z sub 0 más z sub, bueno, lo voy a escribir, ¿vale? Para que quede claro. Tenemos una expresión del tipo h de z sub x, que sería igual a z sub 0 más, recordad que el término independiente z sub 1 multiplicado por x sub 1, ¿vale? Usualmente hay una variable de entrada. Pero, ¿qué pasa si nuestros datos no siguen una recta, sino siguen una curva? Como en este caso. ¿Qué pasa? Pues que estamos eligiendo mal el modelo. Entonces tendremos también que saber, podemos ver cuáles son los mejores parámetros siguiendo una recta que se ajustan a nuestros datos, pero a lo mejor no necesitamos una recta, necesitamos una curva. Entonces, para eso es para lo que surgen las métricas que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a hablar de evaluación de modelos, ¿vale? Entonces vamos a hablar cuando un modelo no se ajusta bien a nuestros datos porque es demasiado simple, vamos a hablar de underfitting. Cuando un modelo es correcto, pues bueno, es correcto. Y cuando el modelo se ajusta demasiado a nuestros datos, y ahora explicaremos qué quiere decir eso, hablamos de overfitting, ¿vale? También hay otra manera de designarlo, ¿vale? El underfitting se llama también, en la bibliografía americana, se llama bias, ¿vale? Y el overfitting se llama variance, ¿vale? Perdonad la letra, estoy escribiendo con un ratón. Variance, ¿vale? Entonces,
¿por qué hablamos de sobreajustarse a los datos? ¿Qué problema tienen los algoritmos de aprendizaje supervisado? Bueno, uno de los problemas es pues que al final se acaben ajustando demasiado a los datos que les damos para entrenarlos y cuando le presentemos otro dato que no tiene absolutamente nada que ver, pues que se pierdan, se hagan la picha un lío, ¿vale? Para resumir. Y puede pasar. Entonces, para eso se definen pues tenemos varias herramientas, ¿vale? Tenemos la validación cruzada, que ahora vamos a entrar en detalle en ella. Tenemos, nuestra función de coste, que es la que hemos usado para evaluar los parámetros Z y que se usa después en el descenso de gradiente, ¿vale? Para actualizar los pesos de nuestro modelo. Y tenemos las curvas de aprendizaje, que vamos a ver también que son una herramienta bastante útil para ver nuestro modelo si se está sobreajustando o no. Entonces, ¿cosas que podemos hacer? Pues podemos intentar incrementar el número de ejemplos de entrenamiento, es decir, podemos tomar más medidas de datos. Podemos reducir el número de variables de entrada de X. Digamos, si tenemos, pues, tenemos X sub 1 hasta X sub N. Si N vale, por ejemplo, 1000, pues bueno, vamos a tener un modelo que tiene una dimensión 1000. Una función que va a tener 1000 parámetros. Entonces, si estamos hablando del caso lineal, si estamos hablando del caso cuadrático es más. Entonces, va a ser muy complejo computacionalmente. Entonces, ahí podemos intentar... Hay algoritmos, por ejemplo, un algoritmo que se llama Principal Component Analysis, ¿vale? Que no lo vamos a ver tampoco ahora, que lo que hace es que reduce la dimensionalidad. Estudia, digamos, la covarianza entre las variables, intenta, digamos, ver relaciones entre las variables y elimina las que no aportan información, ¿vale? También se usa para compresión, por cierto. Para compresión de lo que se quiera, de imágenes de música. Bueno, música no creo que sea buena idea. Otra cosa que podemos hacer es incrementar el número de variables de entrada, pero eso implicaría mucho trabajo, porque sería, pues, si tenemos el caso, por ejemplo, de que hablábamos, esto es la I, ¿vale? En el caso de las placas solares, pues tendríamos que tomar más medidas y tendríamos que contrastarlo con los datos que habíamos tomado, ver la hora, en fin, un follón. También podemos incrementar el grado del modelo, que es lo que estamos hablando. En vez de usar una línea, pues usar una curva, ¿no? Que se ajuste un poco mejor a nuestro modelo. Podemos usar otro algoritmo diferente. Podemos no usar regresión lineal, podemos usar regresión cuadrática. Podemos usar otro algoritmo de regresión. En el caso de clasificación, pues podemos usar, por ejemplo, redes neuronales en vez de usar o máquinas de soporte vectorial, que son otro tipo de algoritmos, ¿vale? Y también podemos modificar el ratio de aprendizaje o modificar... No hemos hablado de regularización, que ahora lo voy a explicar también un poco, ¿vale? Podemos también modificar la regularización, ¿vale? Que explicamos. Entonces, vamos a hablar de la validación cruzada. Hemos hablado de que puede darse el caso de que nuestro modelo sobreentrene los ejemplos que le estamos presentando y cuando se le presente otro se haga la picha un lío. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer normalmente? Para entrenar, ya habéis visto que, bueno, era un bucle, ¿no? Teníamos, digamos, una serie de operaciones, digamos, aquí actualizamos los pesos, ¿vale? Esto muy... ¿Vale? Teníamos una actualización de pesos aquí, actualizar pesos, lo que eran los Z, si no era su J, ¿vale? Actualizamos los pesos. Pues lo que se hace, esto se hace X iteraciones, pues lo que se suele hacer normalmente es que a esta actualización de pesos no se suelen dar los mismos datos, sino que se particiona el conjunto de datos en un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de validación, ¿vale? Normalmente lo vamos a ver como cross-validation y conjunto de entrenamiento, conjunto de train, ¿vale? Se puede dividir en un tercer tipo, pero bueno, eso no está dentro del ámbito también de esta presentación, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué implica esto, ¿vale? Básicamente, esto lo hacemos para evitar que se sobreentrene lo que hemos mencionado antes, ¿vale? Entonces, dime. Dice por el chat que si tiene un ratio de aprendizaje muy alto, ¿qué pasaría? Si tiene un ratio de aprendizaje, ¿te refieres con respecto al underfitting y al overfitting? Vale, Bueno, pues si no sé a tiene qué se un... refiere. volvamos a la expresión de analítica de... Nos valdrían cualquiera de las dos, ¿vale? Es la misma, ¿vale? Vamos a cogerla... Estamos en el caso de clasificación del descenso de gradiente. Pues, ¿qué pasaría? Que si tenemos un ratio de aprendizaje muy alto, vamos a tener overfitting, básicamente, en resumen, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, si os fijáis bien, esta actualización de peso le va a dar el valor actual menos el valor que nos arroja el gradiente. Si le hacemos mucho caso a esto,
vamos a hacer unas actualizaciones muy grandes y vamos a hacer que se, digamos, que se sobreentrene, ¿vale? Que haya overfitting, que haya variantes, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cada una de estas posibles soluciones qué efecto tiene. Ahora luego vamos a entrar en profundidad, ¿vale? Pero después de hablar de la validación cruzada, quiero hablar de una herramienta que es muy útil, que es el tema de la curva de aprendizaje, ¿vale? Lo que vamos aquí a representar es, en la curva de aprendizaje, vamos a limitar el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Lo vamos a limitar para ver cómo nuestra hipótesis se comporta. Entonces, la línea roja nos va a representar, la línea azul nos va a representar, digamos, la función de coste con respecto al tamaño del dataset que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos estos datos, ¿no? Y intentamos ajustar con esta hipótesis un modelo lineal, ¿no? ¿Vale? Vamos a decir que es regresión, ¿vale? Bueno, claro, es regresión, evidentemente. Regresión lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ajustamos y esta es la mejor línea. Elegimos los parámetros de z con el descenso de gradiente, como hemos visto, y elegimos la mejor línea con los posible para estos datos. Porque evidentemente esto no se puede ajustar con una línea, es una curva, ¿no? Se ve claramente. ¿Qué pasa si incrementamos el número de datos? Pues que realmente, bueno, al principio, claro, hasta que se entrena, va a llegar a un punto en el que, digamos, la función de coste va a tener un valor pues muy, digamos, muy bajo, pero bueno, conforme se van añadiendo datos de entrenamiento, como la línea no se apaña para ajustar, digamos, hablando coloquialmente, no se apaña para ajustar datos, conforme más datos metemos, pues al final peor es el resultado, ¿vale? Eso en el caso de los conjuntos de datos de entrenamiento. Esos son los datos que se utilizan para, digamos, en esta etapa, ¿vale? Aquí, espérate, vuelvo para atrás, aquí, ¿vale? Esto, X sub Y, es que se le pone a la hipótesis, son los valores de entrenamiento. Entonces, para evaluar luego que regulariza bien, vamos a mostrar también la misma función de coste, pero con otros datos diferentes, ¿vale? Recordad que estos datos de entrenamiento, estos datos de validación, por cada iteración se van a elegir aleatoriamente, ¿vale? Se va a barajar para que no haya dependencia de qué datos usamos, ¿vale? Al final lo que queremos buscar es si nuestro algoritmo generaliza bien con cualquier tipo de dato que se le presente. Entonces, ¿qué pasa al principio? Pues que cuando empezamos con la hipótesis es evidentemente incorrecta, pero cuando le ponemos otro dato que no tiene nada que ver, pues al principio es súper alto. Recordad que cuando más alto el error, peor. Queremos que el error sea lo más bajo posible. Entonces, al principio, pues mal. Luego, conforme va, digamos, la línea va ajustándose un poco, se queda aquí y ya más o menos pues tiene el mismo error, ya no va a variar. ¿Y cómo sabemos que aquí hay... Esto lo que pasa es que hay underfitting. ¿Cómo sabemos que hay underfitting? Es porque ambos al final convergen o tienden a converger y digamos que el valor de coste de ambos, la función de coste tiene un error muy alto, ¿vale? Muy alto. Esa sería la manera de verlo. Vamos a considerar otro caso, ¿vale? Vamos a considerar un modelo un poquito más complejo y vamos a elegir, de hecho, un modelo más complejo. Vamos a elegir una función polinómica de orden superior a 1, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Imaginaos que estos fueran los datos de entrenamiento y estos fueran los datos de... todos los datos, ¿vale? Entonces, si tenemos poquitos datos, pues bueno, conforme tenemos poquitos datos, al principio, pues bueno, se va a ajustar, ¿vale? Conforme le vamos añadiendo más, se empieza a ajustar más, pero ¿qué pasa? Recuerda, esto es el del entrenamiento, ¿vale? Sigue siendo alto, menos alto que en el caso de underfitting, ¿vale? Esto es overfitting. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a meter datos que no tienen que ver con los que tenemos en el entrenamiento? Pues que ni para atrás, que se hace la picha un lío total. ¿Y cómo lo vemos también? Pues porque aunque van convergiendo muy lentamente, pero hay una diferencia abismal entre el conjunto de datos de validación y el conjunto de datos que se usa para entrenar, para ajustar los pesos, ¿vale? Recuerda eso, que el conjunto de datos de entrenamiento se usa para ajustar los pesos. Estos no, estos solamente se usan para ver si el algoritmo va bien. Entonces, si los representamos los dos, pues hay mucha diferencia. Entonces, aquí hay overfitting. Quiere decir que nuestro modelo se ajusta demasiado a los datos con los que entrena, pero cuando le presenta otros datos, pues no, mal, ¿vale? Y que con el tiempo, conforme el número de datos de entrenamiento va incrementándose, pues bueno, va mejorando un poquito, ¿vale? Esa sería la idea. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cada una de las medidas que hemos hablado, qué impacto tiene sobre nuestro modelo, ¿vale? En el caso de incrementar el número de ejemplos de entrenamiento, como hemos visto justo antes, pues al final, como va convergiendo, pues soluciona el overfitting, ¿vale? Porque aunque nuestro modelo está sobreentrenado, como tiene muchos datos, al final, pues va a tener más experiencia y al final va ajustándose más a cualquier tipo de datos. En el caso, vale, si reducimos el número de variables de entrada, es decir, reducimos la X,
pues bueno, también solucionamos el overfitting. Porque lo que vamos a hacer va a ser, en vez de tener una función que, mira, os explico, cuando una función tiene muchas variables de entrada o un polinomio de orden muy grande, al final lo que obtiene es una función con muchos picos, una función muy compleja, ¿vale? Es una suma de muchas funciones polinómicas, ¿vale? O sinusoidales. Bueno, estoy ya entrando en polinomio de Taylor y otras cosas que ahora mismo no influyen. Digamos que una función, al final, una función puede ser suma de funciones periódicas, ¿vale? Es la idea. Entonces, el caso es que si reducimos la dimensionalidad, pues bueno, vamos a tener menos overfitting, ¿vale? Vamos a tener un poco más de bias, ¿vale? Podemos equilibrarlo. Muchas veces pasa que tenemos muchas variables que no nos aportan nada. También se puede hacer, pues, lo que hemos dicho, reducción de dimensionalidad, principal component análisis y lo reducimos, ¿vale? Que es un algoritmo que me hubiera gustado verlo, pero bueno, ya se está alargando quizás esto demasiado. Entonces, otra cosa que podemos hacer, incrementar el número de variables de entrada. Pues eso sucede cuando nuestro algoritmo es muy simple, que en este caso podemos incrementar el número de variables de entrada, podemos añadir, por ejemplo, variables que sean polinómicas. Podemos añadir una x sub 2, una x sub 3, que sean el resultado de una función polinómica y en ese caso, pues bueno, lo mismo se ajusta un poco mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa sería la otra. Y bueno, hay más cosas que se pueden hacer. Que hemos dicho, bueno, habéis preguntado por ahí, en el caso digamos, el porcentaje de aprendizaje, o sea, el learning rate, ya hemos visto que, bueno, pues si decrementamos el ratio de porcentaje, pues solucionamos el overfitting, ¿vale? Porque le hacemos menos caso a ese término que había en la segunda parte, al actualizar los tetas, o sea, al actualizar los parámetros. Si incrementamos el ratio de aprendizaje, pues bueno, solucionamos underfitting en el caso de que, oye, quiero decir que en este caso, estos, por ejemplo, solo no harían, puede ser que funcionen o puede ser que no, el problema puede venir de varios sitios. Es decir, todo este tipo de cosas son pruebas que se tienen que hacer para ver si tu modelo es válido, ¿vale? Incrementar el ratio de la regularización. Bueno, no hemos hablado de la regularización, pero en el caso de la regularización es un término más que se añade, lo voy a mencionar brevemente, ¿vale? Perdona que vaya atrás y adelante, pero al final muchas de las cosas son un poco improvisadas, ¿vale? En el caso de la regularización, es un parámetro extra que se añade aquí, ¿vale? Que se llama lambda normalmente, ¿vale? Y se multiplica por no sé si creo que eran menos, ¿vale? Creo que eran menos. No estoy seguro de esto, pero la idea es, este parámetro lambda lo que va a evitar es que, fijaos que perdonad, me quiero ir a la ecuación siguiente, es que no estaba leyendo ni siquiera la ecuación en la que estaba, seguir aquí, pero esa es la siguiente, ¿vale? Un segundo. A lo mejor aquí está. Aquí, si le metemos ese término, lo que vamos a hacer va a ser en los valores de teta que no sean tan grandes, ¿vale? Vamos a hacer que, porque podríamos darse el caso que tuviéramos si nos volvemos otra vez aquí digamos, a la expresión analítica de regresión lineal, podríamos tener aquí un teta que fuera 0,001 y aquí un z sub 0 y un z sub 1 que fuera, por a lo mejor 99. Pues no conviene, ¿vale? No conviene tener valores que sean muy grandes, que le den mucho peso mejor tener valores pequeños, ¿vale? Vale. Entonces, y la última, entonces eso sería la regularización, ¿vale? Y hemos visto que si el término de regularización lo incrementamos, pues digamos, el underfitting lo solucionamos, ¿vale? Y si esto es decrementar, pero si lo decrementamos, entonces se soluciona el overfitting. Digamos que esto es bastante importante porque tenemos un conjunto de datos en general, ya esto es el resumen de toda la presentación. Y es muy importante saber si nuestro algoritmo está funcionando bien, porque puede ser uno de los problemas. Este tipo de técnicas, por cierto, también se pueden aplicar a redes neuronales, que sé que algunos lo habéis mencionado y probablemente hayáis trabajado con ellas, ¿vale? Y esta sería, digamos, la bibliografía que he usado. Entonces, pregunta. Perdonad que se ha alargado un poquito la cosa, por lo que estoy viendo. No pasa nada porque se haya alargado un poco. Pues no sé si la gente tiene preguntas o no tiene preguntas. Si vos sonado chino, espero que no, dentro de lo que cabe. A ruso, más que a chino, a ruso.
Parece que de momento Vale, no. Pero como va con un poquillo me pregunta, de bueno, directo. os voy a enseñar un pequeño ejemplo que tengo en Python hecho, ¿vale? De regresión lineal, que no funciona Darle, bien, por cierto. darle zoom a la letra porque creo que no Tamaño, sé. vale, Creo que no sé. dame Sí, un a ver. segundo. Uy, va a ser que no, espérate, le he puesto incluso más pequeño. Bueno, pues un ejemplo, Python, un segundo que parece que estoy No, perdido. no, dale, dale, dale. Es que ha abierto la consola. Dale la flecha ahí. Ah, sí, sí, exactamente eso. Voy a cerrar la consola, ¿vale? Bueno, voy a enseñar un poco el código, ¿vale? Para que lo veáis. Tengo dos regresiones, ¿vale? Yo implementé una regresión lineal a ver cómo funcionaba. He cogido un conjunto de datos, sklearn es la librería que se usa en Python, ¿vale? Para aprendizaje tiene conjunto de datos, pues si quieres, bueno, probar tu algoritmo a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces yo hice una implementación de una regresión lineal y cogí la implementación que tiene sklearn hecho de la regresión lineal. Bueno, una cosa que quiero aclararos es que este tipo de algoritmos, lo normal no es implementarlo. O sea, no matéis mosca a cañonazo. Ya están implementados. Entonces diréis, guau, entonces ¿para qué tanto follón? ¿Para qué nos explicas tantas matemáticas, tantas cosas? Pues bueno, porque este tipo de cosas ayudan. ¿Sabéis lo que es, por ejemplo, ese lambda que acabamos de ver? Que lo que es el parámetro de regularización o el alfa, que es, por ejemplo, el ratio de aprendizaje, pues es importante porque se usa en estos algoritmos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, voy a mostraros primero un poco, voy a darle, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Y os voy a mostrar, lo primero que os va a salir va a ser mi ejecución, ¿vale? Que no funciona muy bien. Os explico básicamente. Es un dataset, ahora lo vemos si queréis. Tiene dimensión 10 y son datos de pacientes. Y es para predecir si tienen o no tienen diabetes. Es un caso de un algoritmo de clasificación, ¿vale? Y no, perdón, es regresión porque lo que damos es un porcentaje, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, vamos a dar un porcentaje, ¿vale? Aquí sale. Esta es la curva de aprendizaje. La parte roja es la función de coste del conjunto de datos de entrenamiento. He metido validación cruzada, evidentemente, ¿vale? Ahora lo enseño en el código. Y esta parte azul sería la función de coste del conjunto de datos de validación cruzada, ¿vale? Y aquí está la línea, estos son los datos, digamos que sería el por cada uno, esto es una sola dimensión, ¿vale? Porque hay 10, como he dicho, no podríamos verlo, no se podría representar en 3 dimensiones a lo mejor y ver el plano que corta, ¿vale? Pero por simplicidad lo he mostrado en 2 dimensiones. Esta sería la línea que digamos que va a intentar ajustarse, es decir, si le damos el valor 100 de este valor, pues iría aquí y a lo mejor pues el valor está un poco aquí, ¿vale? Está ahí un poquito de error. Como veis no se ajusta ni para atrás. Este es un caso claro, según la gráfica que hemos visto, es un caso claro de underfitting, ¿vale? Porque tenemos, si os fijáis, ambos convergen, están bastante cerca, pero el error es elevado a 6, o sea, es una barbaridad, hay muchísimo error. Entonces no se ajusta ni para atrás. Entonces, lo hubiera sido haber usado una función polinómica, ¿vale? Entonces dije, bueno, ¿será mi implementación tan mala? Como dice el chiste, ¿seré yo mi arma? Pues vamos a ver cómo lo hace sklearn en cambio. Y sklearn lo ajusta. Aquí no tengo la función no tengo la representación de las curvas de aprendizaje, ¿vale? Porque no me devuelve esa información el algoritmo de sklearn. Pero este 0,29 es el porcentaje de acierto digamos, el score del algoritmo y es muy malo. El score máximo sería 1, o sea, un 30% es una peste, o sea, malísimo. Evidentemente este problema pues no se puede hacer con regresión lineal, ¿vale? Sería un caso de underfitting, ¿vale? De bias. ¿Vale? Entonces, si queréis, os puedo enseñar un poquito el código. Aquí, bueno, tengo diferentes funciones, ¿vale? Aquí para cargar los datos de sklearn, esto solamente para mi algoritmo, para ponerlo un poco tal. Aquí tengo la hipótesis, ¿vale? Que sería el modelo, que como hemos visto antes, si recordáis bien, hemos dicho que θ por x era la expresión analítica del valor. Esto x es una matriz, es la matriz donde están todos los valores de x, y al multiplicarlo por z, esto es, digamos, la implementación matricial, que es la más cómoda, porque se hace todo del tirón. Entonces multiplica y obtendrías pues, todos los valores, por cada ejemplo de entrenamiento obtendrías el h de x, ¿vale? Esto te devuelve un vector donde cada elemento es el iésimo elemento, pues es el iésimo valor predicho por cada uno de los ejemplos de entrenamiento.
Una cosa de la que no hemos hablado, bueno, aquí estoy normalizando los datos. Es muy importante que los datos tengan el mismo rango, porque si no, la hipótesis pues, pueden tener, lo que hemos visto, tetas que tengan valores muy altos y a la hora de entrenar no se entrene bien, ¿vale? Porque, bueno, por la manera en la que se ajustan los pesos, pues puede afectar, ¿vale? Esto sería nuestra función de coste, ¿vale? Nuestro J, este sería nuestro J, ¿vale? ¿Ves? Aquí está puesto J, que es 1 partido por 2 por m multiplicado por la sumatoria de, ya sabéis, la diferencia entre los valores predichos, que sería errors, ¿vale? La predicción menos i al cuadrado y la suma de todo eso, ¿vale? Entonces esto da un valor. Y, bueno, aquí está el descenso de gradiente, ¿vale? El descenso de gradiente, pues bueno, lo que va a hacer... Ve aquí, sí he utilizado yo regularización, ¿vale? Lambda por m. Al final era más o era menos. Si lo miro aquí, era más. Se sumaba, ¿vale? Se sumaba. Tenemos, pues, el valor que tenemos en ese momento. Esto se está haciendo con matrices, ¿vale? Así se hacen todas las actualizaciones a la vez. Este teta es, pues, un vector donde tiene todos los tetas. Se le resta, pues, alfa partido por m, ¿vale? Multiplicado por el producto de matrices entre x y multiplicado por x. O sea, este sería el caso de... Esto sería esta parte de aquí. Que a lo mejor es un poco abstracto si no lo vemos. Si nos vamos aquí a la función de coste, pues sería, digamos, esto, ¿no? ¿Vale? h de x menos y multiplicado por x, ¿vale? Eso sería esa parte. Esa parte es esto, se hace con matrices, ¿vale? Y aquí pues guardo el j de la validación cruzada, porque lo evalúo también para la validación cruzada y para el conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Y después pues lo muestro, simplemente, ¿vale? Esto era para añadir polinomios, o sea, para añadir variables polinómicas de entrada, que lo estuve probando y tal, pero no funcionaba muy bien, entonces no lo he metido, ¿vale? Y eso sería lo normal con ese sklearn, que es cargo mis datos de entrenamiento, o sea, sin tener que implementarlo tú, sin matar a mosca a cañonazo, ¿vale? Que le dice que quieres coger un 20% de los datos, o sea, si son 100 datos, pues 20 van para validación, 80 para entrenamiento. Aquí sí le añado variables polinómicas, pero no creo que no funciona muy bien, vamos a ser sinceros, ¿vale? Y simplemente le dices, este es el conjunto de datos de entrenamiento, la X, los valores de entrada, los valores de salida, y le dices model fit, el model es linear regression, esto es de sklearn, ¿vale? Fit tal, y ya está, no hay que hacer nada más. Y ya con eso pues te saca el score, que es muy malo, y te muestra, pues digamos, un poco pues el valor, ¿vale? ¿Alguna duda en la parte de código? Sé que lo he visto un poco rápido, pero bueno, tampoco quiero que me estoy enrollando como las persianas. De momento sigue sin haber duda, Antonio. O lo has dejado todo muy Vale. claro, o la gente no O se se ha han enterado. dormido o se han muerto en el proceso. Probablemente. Bueno, entonces, para saber si os habéis dormido o no, he preparado también un juego, he preparado un Kahoot, ¿vale? A ver si Y tiene bueno, éxito y lo entra voy la a... gente. Vale, voy a pasaros ahora si queréis el enlace, ¿vale? Te lo paso a ti si quieres por WhatsApp. Si lo vale, tienes por Discord mejor, ¿eh? por Discord, vale. A ver, un segundo que cargue. A ver si más o menos se ha pillado un poco la idea. Espero que se haya pillado. Sé que me he ido mucho a la parte de matemática, pero es también Nada, no te importante saber preocupes. qué es lo que hace. Hacemos otra un poquillo más práctica y sin problema, Antonio. Pues yo por mí, vamos, la verdad es que es la primera vez que hago una charla y me ha gustado bastante, ¿vale? Entonces, La próxima con mejor internet y ya está, Antonio. sí, se ha cortado mucho. Nada. No, yo creo que, vamos, yo te he escuchado bien. Yo no sé, la gente. También en mi equipo no sé cómo habrá aguantado todo el tema este, pero. Vale. Este es Ese. el código de la sala, ¿vale? Y voy a pasar, y simplemente tenéis que entrar en esta, ¿vale? Vale, pues lo pongo en el chat. Este es el código de la sala y. Ujú. Vale, esperamos si queréis un par de minutos, en plan a que entre la gente. Bueno, voy a poner la pantalla de Kahoot, ¿vale? Yo creo que voy a entrar desde el móvil porque no quiero que se me quede esto. Vale. Bueno, os aviso también por si no veis nunca jugado a esto, que básicamente las preguntas las vais a ver en mi pantalla y vosotros desde otro dispositivo lo suyo es que contestéis, ¿vale? Porque, bueno, lo suyo no, es que no hay otra manera, tenéis que contestar desde otro dispositivo. Digo, por si tenéis una sola pantalla, lo que podéis hacer es
Si le dais Windows derecha o CMD derecha, bueno, no sé si en Mac es también, dividís la pantalla y podéis poner, ¿vale? Pues dos instancias del navegador, ¿vale? Al mismo tiempo, porque si no es que no vaya a dar abasto. He puesto 30 segundos, quizás tenía que haber puesto un poco más, pero bueno. 3, 1, 6, 3. Me parece que mínimo uno ha entrado. O sea que. Creo que sé que Pedro puede ser. Bueno, tengo dos Pedros, uno de Jaén y otro de Torrejón de Ardoz. Aquí Agus RL. Entré un poco tarde, pero Antonio es un máquina de Machine Learning. O sea que. Bueno, se hace lo que se puede. Dice que no es ninguno de esos dos Pedros. El Pedro que tú creías no es ninguno de esos dos Pedros, así que. Bueno, pues mejor. Tienes que entrenar más el modelo, Antonio, para predecir esas cosas. hay que predecir mejor las cosas. Esperamos un minutillo, un par de minutillos más para Vale. esto. Y si no, pues los que Bueno, que estemos. sepáis que tiene... Vale. Y que sepáis que tiene puntuación, que esto, bueno, a ver, el que hace, No el hay, que lo haga no hay mejor lo mismo premio. puede llevar un No, premio. no hemos conseguido No hay premio. premio, Pero bueno, la satisfacción pero bueno, de haber escuchado lo a importante es Antonio. participar. Bueno, también es la primera Pivanco que hemos hecho así un poquillo en directo. Pues hicimos una por Zoom, pero así un poquillo por ¿Y qué tal, Twitch. cómo fue? Bien, fue de SEO local y estuvo, la verdad que estuvo guay. Se ha caído Pedro. Ha vuelto a entrar. Ah, ha vuelto. Bien. Vale. Aquí está entrando. Parece que está entrando la gente, ¿eh? ¿De qué te rías, Antonio? No. Es que hay uno que... Bueno, en fin, da igual. Qué cabrón. Bueno. ¿Le voy dando? Espérate, son I32 de mi reloj, y 33 de mi reloj. Le damos. Buah, chaval, una hora y media. Sí, Madre no te mía. preocupes. En cualquier caso, que se note que en Jaén hay gente muy pro que comparte sus conocimientos con la comunidad. Pues sí, la verdad que sí. En Jaén. Se ha ido uno. Yo, Hay tío. más talento del que parece, ¿eh? Sí, Sí, totalmente. sí, yo me he dado cuenta, a De raíz de hecho, estar con Jaén Developer y demás, me he dado cuenta que hay gente muy buena. muy Pero buena. bueno, Yo la verdad es que en ofimática me di cuenta que dice una empresa de Jaén, pero joder, tecnológicamente la verdad es que estaban bastante bien, ¿eh? sí. Se estilan luego cosas en el mercado. Me han contado, bueno, de empresas, o sea, que no por ser Jaén es peor, ¿eh? En Madrid hay empresas No. que tecnológicamente están peor, mucho peor. Le voy a empezar, ¿vale? Venga, sí, eso te iba a decir, dale. Venga. A ver si habéis estado atentos. Yo no estaba atento, ya te lo digo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de Machine Learning? ¿Vale? Y las opciones. Gobernar el mundo, elegir una acción según los datos que se tengan, hacer predicciones o extraer patrones de los datos. Yo no había jugado nunca desde el móvil y a mí en el móvil solo me salen los colores. Y estoy viendo en tu, Sí, pantalla. solo salen los colores. Vale, vale, vale. Bueno, le ponen forma, me imagino que también para los daltónicos, un poco. Sí. Ahí nos han columpiado, así que bien. Pues, a ver, han acertado tres. Bueno, bien. Vale. Nadie ha dicho gobernar el mundo, evidentemente, aunque sea por los lores. Vale. Al final es hacer predicciones, ¿vale? Habíamos dicho que ese era el principal objetivo. Ya sean clasificación o regresión, al final lo que queremos es hacer predicciones. Bueno. ¿Vale? Ole. Vamos. Uy, Bien. primero. Vamos a ver ese ranking. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la función de coste? ¿Vale? Para evaluar el rendimiento del modelo, para actualizar los pesos del modelo, para obtener una predicción de un ejemplo de entrenamiento o patatas. Patatas. Cabe decir que puede haber preguntas que sean parcialmente ciertas, pero elegí siempre la que sea más, ¿vale? La que tenga mayor grado de verdad. Bien. Vale.
efectivamente la función de coste es para evaluar el rendimiento del modelo, ¿vale? Es J. Pensaba Por que alguien si había puesto se patatas, tío. hubiera molado. Sí. ¿Vale? ¿Ves cómo queda el ranking? Vale, hijo de fruta. Está el quinto. El Estabas cuarto. deseando Hot decirlo, Pie. Antonio. Hot Pie está el tercero. Y Alberto parece que está el primero y Pedro el segundo. Así que ni tan mal, ¿eh? No, no va mal. Ahí está. Sobre todo los dos primeros puestos están reñidos. ¿Vale? ¿Qué es HDX? La curva de aprendizaje de nuestro algoritmo sería la primera opción. La segunda opción sería la función de coste de nuestro algoritmo. Un algoritmo de regresión o el modelo de nuestro algoritmo de Machine Learning. O aquí parece que las letras os han liado un poquito. Pues HDX es el modelo de nuestro algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Era el Z sub 0 más Z sub 1X, por ejemplo, en el caso de regresión lineal. A ver cómo se queda el ranking. Hijo de fruta adelantando por la derecha. Se ha quedado en el tercer puesto. Hot Pie en el cuarto. Hijo de Agustín puta. en el quinto. Y Pedro te está pisándote ahí los... Bueno, no sé si Alberto eres tú, me imagino que sí. Sí. Pedro te está Soy yo. pisando ahí los talones, ¿eh? Pero tú Vale. sigues el number one. Vale, Ya, siguiente pero... pregunta. ¿El algoritmo de aprendizaje supervisado? Conocemos el valor de X sub X... perdón, el valor de H sub X para todos los ejemplos. Conocemos el valor de Y para todos los ejemplos. Hay una persona supervisando el algoritmo que va bien, de ahí el nombre. Conocemos J de Z para todos los ejemplos. Eso. ¿Cuál era la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado? Oh, bien, bien. Es que, pues eso, la diferencia entre supervisado y no supervisado es que en el supervisado conocemos la I, conocemos el valor esperado. En el no supervisado son clústeres que los clasificamos en base a sus dimensiones, a que sean lo más cercanos entre ellos. ¿Vale? A ver cómo se queda la puntuación. ¡Ojo! Te ha pasado Pedro por toda la derecha, ¿eh? Sí. Vaya. La última Alberto parte te queda en segundo puesto. ¿Qué? Nada, la última parte ha sido chunga para mí. Ha sido chunga. Hijo de fruta se queda como está y Agustín sube y JJ se queda en el quinto puesto. Hemos perdido... Ah, no, hijo de fruta está ahí. Hemos perdido... No sé quién hemos perdido realmente. Nada, saldrá por abajo. Vale, quinta pregunta de 8. ¿Los algoritmos de aprendizaje no supervisados resuelven problemas de clasificación y de regresión? ¿Solo resuelven problemas de clasificación? ¿Son mejores que el algoritmo de aprendizaje supervisado? El algoritmo de M-media es un algoritmo de aprendizaje no supervisado. No sé, tío. Vale. Aquí hay disparidad, ¿eh? Parece que los algoritmos de aprendizaje no supervisado no han quedado muy claros. Recordad eso. Recordad que la diferencia entre supervisado y no supervisado, en el caso de supervisado sabemos el valor y podemos actualizar los pesos en base al error, y en el caso de no supervisado son algoritmos de clasificación en los que solamente hacemos agrupaciones, ¿vale? Vale. Mamma mía. Agustín, vaya. Parece que no, pero está ahí peligrando el primer puesto de Pedro, ¿eh? Alberto sube. Ah, no, Alberto se queda igual, perdona. Alberto, Hijo de fruta se queda igual y Hot Pie es el que sube, que es desde las últimas posiciones. Vale, vamos, nos quedan dos preguntas, ¿eh? Ojo. ¿Cuándo un algoritmo o underfitting sucede cuando elegimos la mejor hipótesis posible? ¿Sucede cuando nuestra hipótesis es demasiado compleja? ¿Sucede cuando elegimos la peor hipótesis posible? ¿O sucede cuando nuestra hipótesis es demasiado simple? Bien. Aquí hay que acertar bastante. Sucede eso en el underfitting cuando nuestro modelo es demasiado simple con respecto a los datos que queremos representar. Una línea y a lo mejor es una curva en los datos, como realmente se mueven, ¿vale? O se representa. ¡Ojo! ¡Ojo! Que lleva Agustín 3 seguidas, ¿eh? Y acaba de pasar a Pedro, bueno, acaba de pasar a todos, básicamente. Vale, Alberto, ten cuidado, que está a punto de caer. estoy peligrando. Está peligrando la cosa. Venga, vamos a pasar al siguiente. A la última, ¿eh? Todavía hay oportunidad. La validación cruzada consiste en dividir aleatoriamente en conjuntos de datos, cruzar datos y después validarlos. Dividir los ejemplos en dos.
en conjunto de datos de entrenamiento, conjunto de datos de validación. O repollo. Pues, pues, Bien, efectivamente, dividí los ejemplos en dos. Los conjuntos el de datos de entrenamiento que vamos a usar para ajustar los pesos y el conjunto de datos de validación que vamos a usar para evaluar el modelo, ¿vale? Vamos a ver cómo queda el ranking finalmente. Pues Alberto, subes, te quedas segundo, nada más. Te queda en el podio. Hot Pie se queda también en la tercera posición. Pedro se queda en la cuarta. Y Hijo de Fruta se queda en la quinta. Y Agustín, pues nuestro winner, nuestro champion one. Ah, no, perdón, queda otra pregunta. Verdad que no lo contaba. La validación cruzada nos permite saber si nuestro algoritmo generaliza bien para cualquier ejemplo. Nos permite elegir la dimensión de nuestra hipótesis, saber si nuestro modelo sufre de overfitting, reducir la dimensionalidad de nuestros datos. Vale, bueno. Hombre, reducir la dimensionalidad de nuestros datos no nos ayuda. Pero será que simplemente lo único que nos ayuda es saber si nuestro algoritmo está generalizando. Tampoco nos ayuda a elegir la dimensión de nuestra hipótesis, porque podemos ver que la validación cruzada, pues bueno, si no mostramos el valor de la función de coste para el conjunto de validación y el de entrenamiento y los comparamos, entonces cuando si vemos la dimensión, poder ayudarnos a elegir la dimensión. Y si sufre de overfitting, pues lo mismo. Si no mostramos las curvas, si no vemos los valores, no vale para nada. Por sí solo, la validación cruzada es para saber si nuestro algoritmo generaliza bien, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? El podium. En tercer lugar, Alberto. Ole. En segundo lugar, Hijo de Fruta. Te ha pasado Hijo de Fruta ahí en última instancia. Y el number one, Agustín. Y luego, bueno, en cuarto lugar está Hot Pie y en el quinto Pedro. Pues bueno, muchas gracias por participar en el Kahoot. Espero que os haya gustado. Bueno, con eso concluye la presentación. Si tenéis alguna duda, si queréis, bueno, ponemos las cámaras o lo que sea, no sé. Sí. Que no se me ve. A ver. ¿Se me ve? ¿Ahora? Sí. Se me ve. Ya se nos ve a los dos. Vale. Pues eso, es que encantado muchas gracias por haberme dejado dar esta charla, por haberos calentado la cabeza durante 1 hora y 40 minutos, que no es poco. Sí, yo tengo de Inicialmente iban a ser grabación 40, 1 hora 36 tengo de grabación, así que... Pero bueno, ya está. Ha estado guay, y luego lo del Kahoot también yo creo que ha molado. Y nada, que gracias a ti, Antonio, que espero que haya otra charla de estas, pero algo más práctica, más código, Vale. algo más práctico, ¿vale? Y nada, ya los que habéis asistido, pues muchas gracias. Estamos preparando ya la siguiente. No tenemos fecha, no sabemos todavía la temática, pero estamos preparando la siguiente. Hay una temática, Python, microservicios con Python, extracción de datos y demás. Y ya iremos dando detalles en nuestras redes sociales. Así que nada, muchas gracias por haber estado y nos vemos en la siguiente. Así que, hasta luego, chicos. Pues muchas gracias, nos vemos.